Bienvenidos a la reseña del dispositivo Sony NW-A55 o la nueva línea Walkman de Sony, porque cuando nosotros decimos la palabra Walkman se nos viene muchísimas ideas a la cabeza, ¿no? Esos dispositivos de los 80 que nos permitían llevar música de un lado a otro y simplemente fueron sumamente importantes para la industria de la música porque ya permitían una nueva manera de escucharla y de disfrutarla en sí. Entonces creo yo que Sony es una compañía sumamente importante para la industria del audio hi-fi, porque fue pionera en muchas cosas como la creación del CD, entre otras cosas. Entonces Sony lo que decidió hacer hace algunos años es sacar por el aniversario del Walkman una serie de dispositivos tipo DAB con prestaciones sumamente interesantes y que querían competir con su contraparte asiática, como los DABs de marcas como FIO, Hibi, Hidis, Astel Kern, etcétera, ¿no? Y creo que Sony logró cosas muy buenas con esta línea que tiene varios dispositivos, como el A55, el A105, el WM1A, el WM1Z, A45, A35, tienen bastantes modelos dependiendo del país. Pero en sí vamos a hablar de la 55, que creo que es el dispositivo de esta serie tal vez más disponible o más fácil de encontrar o de los más económicos también. Y es sumamente importante porque es un DAB que yo lo consideraría de gama, la transición entre la gama de entrada y gama media por su precio, porque tiene prestaciones muy buenas, pero tiene algunos detalles bastante importantes a considerar si queremos comprar este dispositivo. Y algunos no son necesariamente culpa como tal de Sony, sino también de todo lo que es el tema de la implementación, el desarrollo y además algunas decisiones que tomó Sony, ahora sí es por su culpa, que de alguna manera eh, disminuyeron el potencial que tenía este dispositivo. Bueno, ya empezando. La caja de este dispositivo, la verdad es que es bastante pequeña, es como de unos 15 centímetros de alto, es bastante compacta, se puede transportar. Si quieres importar este dispositivo es sumamente fácil. Viene con unos audífonos, unas puntillas, los manuales, garantía, etcétera, lo estándar. Ahora, una de las cosas que no me termina de encantar es que Sony no incluyó una funda o una mica, porque muchas marcas chinas ya están incluyendo este tipo de cosas y hubiera sido muy bueno, más que nada por el precio de este dispositivo que ahorita lo vamos a conocer un poquito más. Ahora, tenemos un cable y a mí me hubiera encantado realmente que fuera un cable propietario. Perdón, un cable USB-C o un micro USB-C incluso. ¿Por qué? Porque este Sony, esta es una imagen, simplemente ya no lo tengo. Tiene un cable propietario que si lo pierdes es un problema. Porque no es tan fácil de conseguir. No te digo que vaya a ser barato tampoco. Entonces tienes que tomar mucho eso en cuenta si quieres comprar este dispositivo. Ahora, obviamente es si lo pierdes, ¿no? En realidad el cable funciona bastante bien. No se siente que se mueva. El puerto está bien. O sea, el cable en sí funciona bien. Pero no sé si fue la decisión acertada de Sony. Tal vez ellos quisieron hacer un dispositivo con una entrada que no fuera a fallar. Pero a la vez también nos complicaron un poquito en el tema de la reposición del propio cable. Ahora, como les digo, siento que en cuestión de accesorios pudo haber estado un poquito mejor este pequeño dispositivo, pero bueno, es lo que es. Ahora, es un dispositivo que mide menos de 10 centímetros de altura. Este es el modelo, está a escala 1:1. Por ejemplo, aquí con mi mano es realmente pequeño, es muy pequeño. Por ejemplo, si lo comparo con un teléfono, la verdad es que sí se queda es bastante pequeño realmente, es compacto, es un poquito grueso, es un poquito más grueso que la mayoría de los teléfonos, pero bueno, dada la circuitería que tiene la amplificación y todo eso, es entendible. Ahora, en cuestión de la pantalla, tenemos una pantalla TFT de una resolución que es alrededor de HD normal. Y por el tamaño de pantalla que es de menos de 4 pulgadas, está bien, pero hay ciertos detallitos. Tenemos una pantalla que no es de 60, sino es de 30 Hz. Entonces, al momento de estar navegando la música, nos puede dar la impresión de que se siente un poquito lento. Y eso es algo que Sony hizo más que nada por el tema de la batería. Ahora también es una pantalla TFT, entonces no esperes los mejores ángulos de visión
o el mayor contraste. Y es algo que le critico mucho más que nada a la gama alta de estos dispositivos, el WM1A, el WM1Z o incluso el A105. ¿Por qué rayos no integraron una pantalla OLED? Pudo ahorrar batería más que nada con su reproductor, porque su reproductor es color negro. Pudieron ahí ahorrado algo de batería, pero bueno, una oportunidad bastante desaprovechada. No entiendo por qué no lo hizo Sony. Incluso las pantallas OLED son un poquito más delgadas, lo que permitiría un mayor espacio para lo que es el tema de la circuitería, el chip tag, la amplificación, etcétera, ¿no? Entonces, en cuestión de calidad de construcción y calidad de materiales, es espectacular, realmente es pesadito, se siente de metal, no se siente que se vaya a romper, se siente bien armado, no hay ninguna pieza floja. Los botones también tienen buena textura, tienen algunos, un relieve para que puedas saber cuál es, sin tener que ver el propio botón. Eso está genial, no se siente de mala calidad para nada, teniendo en cuenta el precio. A lo que me gusta es que tiene un anclaje para que tú le puedas poner una correa, de esas correas que a veces se le ponían a algunos controles remotos. Entonces está genial porque si tú lo llevas en la calle, mientras estás caminando, estás corriendo, estás haciendo ejercicio o lo que sea, pues tienes la certeza de que no se te va a caer. Y eso está muy bueno. Aunque bueno, el dispositivo es bastante robusto y creo que a lo mejor sí te aguantaría unas cuantas caídas, pero no es algo que intentaría más que nada porque como la pantalla es de vidrio, esa sí se puede romper. Y no tenemos creo que ninguna certificación de Gorilla Glass, por lo que igual no intentes rayarlo porque lo más probable es que sí lo vayas a rayar. Ahora, en cuestión del sistema operativo, es un sistema operativo propietario de Sony, no es un sistema operativo basado en Android, simplemente es como una biblioteca, ¿no? Tenemos álbumes, artistas, canciones, tenemos nuestro menú de configuración, donde tenemos algunas opciones bastante interesantes. Entonces, en ese aspecto realmente no hay nada sumamente interesante, porque si lo comparamos con el A105, que es un dispositivo basado en Android, pues sí, tenemos soporte para aplicaciones de terceros como Tidal, Spotify, Qobuz, Apple Music, etcétera. El único problema es que al integrar un sistema operativo Android en un DAP, dado que los DAPs no tienen baterías muy grandes, porque son dispositivos pequeños, tienen pantallas pequeñas y están diseñados por un uso portátil, en ese caso, si le integramos a Android, pues la batería se ve sumamente afectada. Y es algo que también quiero hablar un poquito, porque Sony, ellos dicen que tiene una batería de 45 horas. Yo no lo veo así. Yo creo que en un uso más o menos regular, diario, lo vas a terminar cargando unas 2 veces a la semana. Y depende mucho también de tus hábitos, ¿no? De los formatos, porque incluso a lo mejor si tú quieres alargar un poquito lo que es la vida útil de la batería, lo que puedes hacer es tener formatos sin compresión y sin pérdida, como el formato WAP o el formato AIF. Estos formatos lo que van a hacer es que el dispositivo no va a tener que realizar ningún tipo de decodificación extra, por lo que pues vas a ahorrar un poquito de batería. No mucho, pero puede ser un poquito. Ahora, hablando de otras prestaciones, tenemos lo que es obviamente Bluetooth, pero este dispositivo es tanto un receptor como un emisor Bluetooth. ¿A qué me refiero? Yo le puedo conectar unos audífonos Bluetooth, no sé, los WH-1000XM5 que acaban de salir, pero también puedo conectarlo de mi teléfono. Lo puedo conectar por Bluetooth y puede recibir señal en el DAC. Es decir, son cosas que también ya tienen muchos de los DAPs asiáticos, como el FIO M6 o el GBR3 Pro en todas sus versiones, que ya son emisores y receptores Bluetooth, lo cual está bastante bien si lo queremos usar con un dispositivo externo. Ahora, este dispositivo también se puede utilizar como un USB DAC, es decir, si yo lo conecto a mi compu, pongo Tidal, pongo Qobuz o lo que sea, pues lo puedo utilizar. Ahora hay un pequeño problema porque hay un delay de medio segundo y este delay de medio segundo pues nos dificulta un poco ver películas, series, videojuegos, por lo que está mucho más designado para música en mi opinión. Esto se arregla con el Bluetooth, pero bueno, ya no es tan práctico que digamos. Ahora, otra de las cosas que anuncia mucho Sony es el tema del audio de la alta resolución, porque este dispositivo, dadas sus prestaciones, pues soporta lo que es el audio de alta resolución a 96, 192, creo que se queda atorado en 192, no llega un poquito más. Y también tenemos DSD hasta, creo que era DSD 256 o 512, alguno de esos dos, creo que era 256. Entonces está bastante bien, pero como les digo, no es algo bastante interesante, dado que ya la mayoría de los dApps lo hacen, incluso algunos teléfonos.
Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es el tema del MQA. Y ya sea que te guste o no el MQA, que este dispositivo sea un full decoder MQA, entre comillas, es muy bueno teniendo en cuenta el precio. Ahora, lo menciono porque es un pequeño problema que tiene este dispositivo y esto sí es culpa de Sony. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, si compro música en la página Pro Studio Masters, la puedo comprar en un formato en MQA FLAC. Entonces la puedo reproducir y el dispositivo me va a mostrar en la pantallita, ¿no? MQA y me lo va a mostrar ya sea de color dorado, si es un MQA Studio, o un color blanco, si es un MQA simple, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que esta función solamente la puedes utilizar, la función del MQA, con la biblioteca local y no como si fuera un modo USB DAC. Es decir, si yo lo conecto a Tidal en mi PC, no voy a tener los unfoldings o el full decoder MQA que tanto me promocionaban. Y esto creo que es culpa de Sony porque lo pudieron haber arreglado de una manera muy sencilla por software. No creo que sea una limitante de hardware. Creo que es un tanto malo. Y de hecho yo hablé con soporte de MQA para saber qué tipo de soporte tenían, si era un full decoder, si era un render o lo que sea. Y ellos me explicaron muy amablemente, me dijeron, tienes que utilizar la biblioteca local, no funciona de manera externa. Un pequeño problema, a lo mejor si tú no utilizas MQA dirías, bueno, no me molesta, pero pues es algo que es una oportunidad desaprovechada por parte de Sony, porque si hubiéramos tenido un DAP con un MQL full decoder, sí, yo sé que ya otros DACs lo tienen, hubiera sido bastante bueno. Ahora también tenemos cosas como el S-Master HX, que es el típico amplificador digital Sony, que vemos también en teatros en casa, en barras de sonido, que son tecnologías propietarias de Sony que son bastante interesantes. También tenemos lo que es el DSE-HX, que es una especie de virtualizador, perdón, un DSP que intenta como imitar la calidad de sonido de un FLAC, pero para un MP3. Ahora, esto no funciona bastante bien, entonces yo les recomiendo que no lo activen, especialmente si ya tienen un formato FLAC o WAP. Pero también tenemos otras cosas, tenemos un ecualizador y el ecualizador es un problema. No porque sea difícil de usar ni difícil el ajuste, pero es de 6 bandas únicamente. Entonces creo yo que ahí en ese aspecto el dispositivo se queda un poquito atrás, porque si hubiera sido de 10 bandas, perfecto, pero no es de 10 bandas. Ahora también tenemos otras dos opciones, tenemos otras más, pero las dos que más me llaman la atención es un eh, normalizador, más bien son tres. Un normalizador de rango dinámico, que es para que las canciones se escuchen a todo volumen, no hagan esto, simplemente están alterando las canciones. También tenemos lo que es un, un DSP para que suene como si fuera vinilo, ¿no? Y esto puede mejorar en ciertos audífonos la calidad de sonido, especialmente si es un audífono sumamente metálico, pero tampoco se lo recomiendo mucho, solo como un último recurso. Y por último tenemos una ecualización, un preset de ecualización que se llama Clear Audio Plus, que es una ecualización tipo en W. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar los graves, va a aumentar los agudos y los medios se van a quedar como que medio atrás. Literalmente. Y el problema es que no tenemos una función como tal Pure Direct Mode, esta función que nos permitiría que haga un bypass de todo el procesamiento del equipo, el procesamiento extra, no el procesamiento directamente de la señal. Entonces creo que en ese aspecto Sony debió de haber integrado eso, porque la gente piensa, si activo el Clear Audio Plus, va a sonar como debería de sonar. Y la realidad es que no, el Clear Audio Plus es una función para... eh, es como un ecualizador, ¿no? Ahora, los audífonos que vienen en este equipo, porque viene con unos audífonos, también vienen con sus puntillas intercambiables, están bien para iniciar, pero la realidad es que no se comparan con unos IEMs incluso de 30, 40, 50, $60, para nada, se quedan muy atrás. Si por ejemplo los comparo con los FIO que yo tengo, la verdad es que los FIO ya me entregan un sonido mucho más maduro, con algo más de personalidad, más de control en el bajo y en el medio y en el agudo y una escena sonora un poquito más grande. Dicen que tienen cancelación electrónica de ruido, pero la verdad es que a mí eso me dio igual porque he probado cancelación de sonido en otro tipo de dispositivos, incluso de Sony, pero aquí la verdad es que está muy sobrado porque no funciona, no funciona tan bien, entonces, pues bueno,
Ahora, ya pasándonos directamente al sonido, sé que me estoy extendiendo un poco, pero pues quiero darles todos los detalles porque este dispositivo es muy bueno, pero tiene bastantes problemas, como los que ya les mencioné y ahorita los que les voy a mencionar. Ahora, en cuestión de sonido, tenemos un sonido análogo, orgánico, suave, musical, es decir, no es un sonido sumamente analítico, para nada analítico. En frecuencias bajas tenemos un muy buen control, una muy buena textura, es un bajo realmente impresionante por el tipo de dispositivo que es. En audífonos, por ejemplo, que tengan un bajo sumamente descontrolado, lo va a controlar un poquito más, y en audífonos que tengan un bajo que esté un poquito apagado, le va a dar una vida, pero sin que se sienta boomy o lodoso. Entonces está bastante bien. Pasando a lo que es un medio bastante limpio, también con muy buen de detalle. Y es un medio que también de alguna manera se lleva bien con audífonos que tengan un medio un poquito prominente. ¿Por qué? Porque va a suavizar esas sibilancias o ese, como se le conoce en inglés, cuando un audífono es un poquito gritón, va a suavizar un poquito eso y está bastante bien. Y va a retener lo que es el detalle. Ahora, pasando a frecuencias agudas, también tenemos buen nivel de detalle, buena extensión, pero tenemos un pequeño roll-off que lo que nos va a permitir es que este dispositivo se lleve genial con audífonos que son sumamente analíticos. Por ejemplo, los HD560 son unos audífonos que utilizarlos de manera neutral no es bueno, con un DAC amp neutral no es bueno porque va a seguir siendo molesto, pero este ha sido con el único dispositivo que he dicho, ¿sabes qué? Se escucha bien, se escucha balanceado, me gusta cómo se escucha. Porque ayuda en ese rango del agudo, ayuda bastante este dispositivo para que sea más suave, reteniendo el detalle, pero que no sea tan agresivo. Ahora, en cuestión de escena sonora y separación instrumental, la verdad es que también está bastante bien. Yo diría que sí es un paso adelante respecto a un teléfono, a una computadora. Por ejemplo, aquí tengo un LG V30 y sí, yo diría que están bastante parejos en cuestión de sonido. Ahora, en cuestión de amplificación, aquí es donde llegamos a otro problema que considero que es bastante grave también. Y es que Sony sacó diferentes versiones de este modelo. Te preguntarás, ¿cómo que diferentes versiones? Si todas son el A55. Bueno, sacó versiones para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Europa, para Asia, para... Sí, etcétera. ¿Y qué pasa? Que cada país actualmente tiene sus regulaciones respecto al tema del volumen. Entonces, por ejemplo, si yo lo compré en Estados Unidos ya hay regulaciones de volumen. Por lo que si yo quiero escuchar, no sé, a este volumen, no se va a poder porque el dispositivo está limitado a cierto volumen. Entonces, se está desaprovechando el tema de amplificación. Y el principal problema con esto es que no todos los audífonos necesitan la misma cantidad de potencia para sonar a un nivel de presión sonora. ¿Qué me refiero con esto? No es lo mismo amplificar, no sé, unos HD600 versus unos AIMs de caseta. Probablemente los HD600 te requieran en este dispositivo arriba del 90% de volumen en una escala de exploración, porque este tiene una escala de 0 a 120, pero para que me entiendan mejor, la voy a utilizar de 0 a 100. Probablemente necesiten más del 90%, pero con el limitante de volumen tenemos únicamente de hasta el 70 u 80 de 0 a 120, para no confundirlos. Entonces es un grave problema, porque si yo le quiero conectar unos audífonos over ear que no sean sumamente sensibles y que sean de una impedancia alta, se puede llegar a quedar corto y es simplemente decepcionante porque suena muy bien. Es decir, suena muy bien con IEMs, con over-ears, pero ese limitante de volumen en algunos países puede llegar a ser un problema bastante, bueno, bastante grave. Ahora, mi dispositivo no venía con con ese limitante de volumen. Entonces yo lo probé igual con los HD560S, con los HD599. Y lo que me di cuenta es que en la escala del 0 a 120 casi siempre los tenía que utilizar entre 75 a 85. Entonces sí, no estoy llegando a nivel completo, pero esos son audífonos que no son difíciles de amplificar. Entonces
Si tú estás pensando que va a poder amplificar de manera correcta y con un espacio de sobra en cuestión de volumen, no sé, unos HD600, unos planar magnetic, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque si con audífonos como los HD560S, que tienen una sensibilidad de 110 decibelios, que es bastante, a un volt y una impedancia de 120 ohms, y ya tengo que subir arriba del 85 en grabaciones modernas. Imagínense en grabaciones antiguas, ¿qué problema va a ser eso? Pero bueno, es algo que afecta principalmente a las personas que compraron este dispositivo en Estados Unidos, pero también afecta un poquito a las personas que lo compraron en todo el mundo, porque al final este dispositivo está limitado en poder, está diseñado más que nada para IEMs o para usarlo con un amplificador externo, no tanto para audífonos de alta impedancia. Y es una lástima porque también otros dispositivos como el Hibi R3 ya tienen salidas balanceadas, tienen más potencia, te pueden alimentar sin ningún problema. Audífonos ya de 300 ohms a 96 decibelios por volt, etcétera. Creo que por el precio en cuestión de amplificación hubiera esperado un poquito más. Y quiero llegar al precio, que es el último aspecto de este dispositivo. Sé que la review ya fue un poquito larga, pero pues quería extenderme un poco porque no hay tantas reseñas de este dispositivo y es bastante popular. Entonces, el precio ronda más o menos entre los 200 y $250 en Estados Unidos. Pero en México varía mucho, ¿no? A veces lo puedes ver en 4,500 pesos hasta 6,000 pesos. Yo la verdad es que sí, yo sé que Sony es una marca con muy buena reputación y que no vas a tener problema con garantía, con devoluciones, con reparaciones. Pero ya pagar más de 5,000 pesos por este dispositivo, yo te diría que no. Que mejor te vayas por otra opción de Hibi, de FIO o un sistema de escritorio, porque eso es lo que te cuesta un sistema de escritorio, ¿no? Un Sheet Magni, un Sheet Modi, ya tienes una potencia de amplificación brutal, un sonido buenísimo y te estás gastando únicamente $200, que es lo que vale esto. Incluso un Quad DAC, un teléfono con tecnología Quad DAC, va a estar más o menos a la par, no completamente, pero va a estar más o menos a la par. Va a tener más amplificación porque este puede mover audífonos de hasta 300 ohms. Yo diría que más o menos de una buena manera, no al 100, pero de una buena manera. Entonces, sí, suena muy bien. Tiene prestaciones como el tema del Bluetooth o el DSP, etcétera, el HRS Audio, pero en amplificación y batería, tal vez diría que son los problemas más grandes. Ahora, ¿lo recomiendo o no? Eh, yo diría que sí, pero tal vez, obviamente, con un precio más moderado de 4,000 pesos, si no, no, porque ya te puedes conseguir algo de marcas como Hibi o FIO, les repito, con mayores prestaciones, con mayor potencia. Pero lo recomiendo para la gente que tiene bibliotecas gigantes de canciones en formato FLAC, MP3, MQA, WAV, lo que sea, y quiera tener un dispositivo pequeño, portátil, que suene bien para utilizarlo con IEMs. A lo mejor con un uso casual para over-ears, pero no es lo ideal. Yo le pondría tal vez un 7 de 10 en general, porque sí es muy bueno, pero tiene bastantes limitantes, algunas cosas de Sony y algunas cosas que no son de Sony. Y por último, quiero hablar del tema de el software externo, porque si ustedes no saben, ustedes pueden descargar un software de terceros que se llama Mr. Walkman para este dispositivo, que lo que nos va a permitir es tener otras funciones y un sonido supuestamente mejor. Ahora, ¿es mejor o no? Yo diría que tal vez sí, pero es una mejor, es ligera. Entonces no esperes que cambie completamente el dispositivo. Lo que me gustó bastante es que ahora sí, con esta actualización tenemos un ecualizador de 10 bandas, que está mucho mejor. Y tenemos la función Direct Mode. Entonces, esas dos funciones para mí son clave, más importante que el normalizador de rango dinámico o el vinilo o lo que sea. Entonces, creo yo que vale la pena instalarlo para probarlo. Pero bueno, ya me gustaría cerrar con la review. Es decir, es un buen dispositivo, pero tiene algunos limitantes. Y gracias por ver este video. Hasta luego.